Érase una vez un corazón roto, capítulos del 27 al 28. La madre de Evangeline le había contado una vez que, en el norte, había 5 tipos de castillos: el castillo fortaleza, el castillo de ensueño, el castillo encantado, el castillo en ruinas y el castillo de cuento de hadas. Evangeline todavía no los había visto todos, pero pensó en las palabras castillo de cuento de hadas en cuanto salió del carruaje de Jex y vio la adorable estructura que tenía delante. Suponía que aquel era el lugar donde se formaban los cuentos de hadas, con sus resplandecientes ladrillos púrpura, el tejado azul a 2 aguas y sus ventanas bordeadas de rosa que despedían una luz dorada. Deseaba equivocarse, ya que Jex echaría a perder lo que hubiera en su interior. ¿Me has traído aquí para destruir el final feliz de alguien más?, le preguntó. Jex miró el castillo con unos ojos como dagas mientras comenzaba a caminar por el camino adoquinado. Aquí no encontrarás finales felices. La matriarca de la Casa Fortuna vive en el interior de estas absurdas paredes. Le gusta fingir que es una adorable abuelita de cuento, pero es casi tan dulce como el veneno. Si quieres sobrevivir a esta visita, cuando conozcas a la matriarca, le besarás la mejilla a la mano tan rápidamente como te sea posible. ¿Por qué?, le preguntó Evangeline. ¿Qué quieres de ella? Jex le echó una mirada de incredulidad, como si dudara de que ella pensara que le iba a contestar. No lo pensaba, por supuesto, pero tenía que intentarlo. ¿Esto le hará daño?, insistió. Jex exhaló un suspiro frustrado. Cuando hayas conocido a la matriarca, no te preocupará hacerle daño. Pero, pequeño zorrillo. Jex le puso un dedo frío sobre los labios, acallando sus protestas con más suavidad de la que había usado en el carruaje. Como si pudiera engañarla con ella. Saltémonos la parte en la que discutimos sobre esto. Sé que no quieres hacerlo. Sé que no quieres hacerle daño a nadie y que tu sensible corazón humano intenta hacerte sentir culpable. Pero seguirás con esto para pagar la deuda que tienes conmigo, y si no lo haces, morirás. Si me muero, no podré casarme con el príncipe Apalo. Entonces buscaré a otra persona para que lo haga. Nadie es irreemplazable. Le acarició el labio inferior una vez más antes de apartarse y dirigirse despreocupadamente a la casa por el camino de adoquines. A Evangeline le habría encantado darse la vuelta y ir en la dirección contraria. No se creía del todo que fuera reemplazable, pero tampoco podía olvidar cómo se había alejado de ella Jex cuando se convirtió en piedra. Aunque no fuera reemplazable, estaba segura de que Jex permitiría que sufriera o algo peor para conseguir lo que quería. Ahora comprendo por qué ignoras a todo el mundo en las fiestas, resopló Evangeline, que casi tuvo que correr para alcanzarlo. Si alguien hablara contigo, dejarían de susurrar sobre lo misterioso que eres para empezar a quejarse de lo insoportable que resultas. Jex la miró de soslayo. La maldad no te sienta bien, pequeño zorrillo. Y yo no ignoro a todo el mundo. La otra noche tuve una agradable conversación con tu hermanastra. Mantente alejado de ella, le advirtió Evangeline. Es curioso. Estaba a punto de decirte lo mismo. Los labios de Jex se curvaron como una daga, esperando que picara el anzuelo, que le preguntara por qué le decía eso. Tenía la pregunta en la punta de la lengua, pero no quería volver a dudar de su hermanastra. No fue Marisol quien convirtió una boda entera en piedra, ni quien encantó a un príncipe para que la amara. Tenía una reputación que no se merecía, y era exactamente lo que habría sido ella si la hubiera criado Egnis en lugar de sus padres. Supongo que me ignoras porque ya sabes que te tiene envidia. Le pidió Evangeline, no voy a dejar que siembres la discordia entre nosotras. La discordia ya está ahí. Esa chica no es tu amiga. Es posible que intente convencerse de que desea hacerlo, pero desea lo que tú tienes incluso más. Eso no es cierto, le espetó Evangeline, y habría seguido discutiendo. Habría seguido riñendo con Jex hasta el final de los tiempos. Por suerte para los tiempos, el camino de entrada de la mansión Fortuna era corto y ya habían llegado a la puerta. Era del suave color púrpura de las ciruelas escarchadas y tenía un llamador con forma de querubín enterrado en su centro. Jex levantó el aro del querubín y tocó 2 veces rápidas. Evangeline habría jurado que el llamador fruncía el ceño y comprendió cómo se sentía. Ella tampoco querría que Jex la tocara. No otra vez. Todavía sentía un hormigueo en los labios, allí donde él la había rozado, y si se los lamiera, sabía que volvería a encontrar en ellos el sabor de su sangre. La había marcado y ahora planeaba usarla. Los nervios se retorcieron en su interior cuando la puerta se abrió. Se preguntó una vez más qué quería realmente Jex de ella y qué haría su beso a la matriarca Fortuna. Mientras un criado los conducía al interior, intentó descubrir cuál podría ser su objetivo.
Le quedó claro de inmediato que los Fortuna eran muy ricos. En su castillo de cuento de hadas todo era el doble de grande que en el interior de la casa donde ella había crecido. Hasta las alfombras eran más gruesas y se tragaban los tacones de sus botas con cada paso. Pero dudaba de que a Jax le interesara la riqueza. Lo observó con atención, sobre todo sus ojos, para ver si se posaban en algún objeto concreto. El criado los condujo junto a una hilera de retratos de gente con el cabello rubio casi blanco y sonrisas forzadas antes de dejarlos por fin en una cálida sala de estar junto a dos crepitantes chimeneas de mármol, un pulido piano de cuarzo y un enorme ventanal. Había una encantadora vista de un jardín cubierto de nieve, donde un esponjoso gato de las nieves saltaba tras un alegre dragón azul, lanzando chispas divertidas. Jax no miró la escena ni ninguna de las cosas preciosas de la habitación. Se detuvo junto a una de las chimeneas, apoyó un codo en la repisa y la miró con descarada atención. No te preocupes, pequeño zorrillo. Puede que incluso lo disfrutes. Antes de que Evangeline pudiera preguntarse cómo había vuelto a meterse en su cabeza la voz perezosa de Jax, la puerta del despacho se abrió. Os daré un minuto para salir de aquí antes de que Júpiter y Hades os ataquen. La anciana, que debía ser la matriarca Fortuna, entró en la estancia flanqueada por un par de perros grises que le llegaban hasta la cintura. No es la hora de su cena todavía, pero siempre tienen hambre de la carne de mis enemigos. Tevita. Jax suspiró, tan dramático como su voz. No hay necesidad de amenazas exageradas. Te aseguro que mis amenazas son genuinas. Acarició con una mano arrugada al perro de su izquierda y este mostró unos dientes brillantes. Os quedan 42 segundos. Cuando dije que mataría a esa pequeña trepa si alguna vez se cruzaba en mi camino, lo dije en serio. La mirada de la matriarca se deslizó hasta Evangeline. La anciana llevaba un vestido lavanda oscuro, con una cadena dorada como cinturón y dos círculos de colorete pintados en sus mejillas. Parecía una muñeca muy cara, de esas con las que la gente tiene pesadillas, en las que cobran vida y los matan mientras duermen. Está claro que los periódicos exageraban tu aspecto, le dijo. No me puedo creer que Apollo te eligiera por encima de mí, Thessaly. Aunque, cuando hayas desaparecido de escena, me aseguraré de que eso se arregle. Evangeline quería pensar que la mujer estaba bromeando. Tenía que estar bromeando. La gente que vivía en brillantes castillos púrpura no amenazaba con lanzarle sus invitados a los perros. Echó una mirada incómoda a Jax. Él miró el reloj de pie de la esquina, cuyas manecillas no se detenían. Entonces no estaba bromeando. Tenéis 8 segundos, dijo la matriarca. Los perros gruñeron y retrajeron los labios sobre sus caninos mientras su ama jugaba con el pelo corto de sus cabezas grises. A Evangeline se le aceleró la respiración. Se dijo a sí misma que solo eran perros y que no tenía que besarles el hocico. Solo tenía que dar un beso a la mujer que los acariciaba. «¿Qué animales tan bonitos tienes?», dijo Evangeline, y su corazón se aceleró con cada palabra. Se acercó como si fuera a acariciar a las bestias. Pero en lugar de eso, agarró los hombros de la mujer y presionó un beso contra su mejilla arrugada. La matriarca Fortuna se tensó y chilló. «¿Cómo te atreves?». Los ladridos de sus perros la interrumpieron y ambos canes saltaron. Sus fuertes patas golpearon el torso de Evangeline. Ella intentó retroceder, pero los animales estaban lamiéndola. Una lengua húmeda posó un descuidado beso de perro en su mejilla, mientras el otro le lamía el cuello con cariño. La matriarca Fortuna mostraba una leve sonrisa en su rostro arrugado, tan dulce de repente como su bonito castillo púrpura. «Júpiter». «Hades», ordenó. «Abajo, mis amores. Dejad en paz a nuestra querida invitada». Los perros obedecieron de inmediato y volvieron a ponerse a 4 patas. Entonces, la matriarca dio a Evangeline un abrazo tan cálido como las galletas recién horneadas y las mantas de punto. Y, por primera vez, Evangeline agradeció de verdad la magia de Jax, porque aquello era sin duda obra de él. El beso había convertido a la muñeca asesina de la matriarca en una abuelita consentidora. «Perdona, Júpiter y Hades, solo hacen estas travesuras cuando se alegran mucho de ver a alguien. Tendrás que perdonar también mi deplorable comportamiento. Ojalá hubiera sabido que ibas a visitarnos hoy. Habría hecho que el chef te cocinara unos caramelos de duende». Jax se rió y lo disimuló con una tos que sonó muy parecido a caramelo de duende. «El caramelo es el dulce favorito de mi Thessaly», continuó la matriarca. «La has conocido ya. Creíamos que el príncipe Apollo iba a pedirle matrimonio y, aunque le molestó bastante que no lo hiciera, creo que las dos seréis buenas amigas. Enviaré un carruaje para que venga de inmediato». «Eso no será necesario, Tevita». Jax se apartó de la chimenea y se acercó a Evangeline con desenfadada gracia. «Creo que lo que encantaría a la señorita Fox es ver la cripta de los Fortuna». «No,
La anciana negó con su cabeza plateada, rígida pero insistente, como si no quisiera decir que no, pero la obligara a algo más fuerte que la magia de Jax. No dejo que nadie entre en la cámara. Lo siento. Encorvó los hombros y las arrugas de su rostro se acentuaron mientras se dirigía de nuevo a Evangeline. La expresión le recordó a Apollo y eso la incomodó. Siempre que el príncipe creía que no era feliz, parecía que su corazón se olvidaba de latir y que el resto de su ser empezaba a colapsarse. Esto no me gusta, murmuró Evangeline a Jax. Entonces ayúdame a ponerle fin, susurró él. Cuanto antes consiga lo que quiero, antes recuperará su horrible carácter. Hay otros lugares a los que podría llevarte, continuó la matriarca. ¿Qué te parece si te enseño la casa y te muestro los retratos de todos mis nietos favoritos? Aunque eso suena interesante, Jax tiene razón. Evangeline sintió una punzada de culpabilidad por ayudar a Jax, pero aquello no terminaría hasta que él no consiguiera su objetivo. También era su oportunidad de descubrir qué quería, y por qué necesitaba que se casara con Apollo. Me gustaría ver la cripta. La matriarca Fortuna se mordió el labio y apretó la llave con forma de esqueleto roto que colgaba de su cuello. No quería hacerlo, ni por asomo. Debía haber algo muy valioso o peligroso en aquella cripta. Pero, como era Evangeline quien se lo pedía, la mujer hechizada parecía incapaz de negarse. Volvió a ser como una muñeca, y sus labios formaron una sonrisa alegre que no encajaba con sus labios temblorosos antes de girarse y conducirlos a la cripta. 28. Un giro en los estrechos pasillos. Un puñado de puertas cerradas. Un pasadizo oculto en un tocador. Un largo tramo de escaleras de hierro. Un millar de latidos demasiado rápidos. Y casi habían llegado. Profundamente bajo tierra, en las entrañas de un castillo de cuento de hadas. Era el tipo de sitio que hacía que Evangeline quisiera rodearse el pecho con los brazos. Las húmedas paredes de granito estaban cubiertas de apliques manchados de hollín, pero solo un par estaban encendidos y sus llamas eran demasiado débiles para ahuyentar las sombras de las esquinas. Apenas había luz suficiente para revelar el arco solitario en el centro de la cripta. Evangeline se rodeó el pecho con los brazos. Desde que llegó al norte, había visto otros 3 arcos, la gran arcada de entrada al norte, el arco cubierto de símbolos de la primera fiesta de Apollo y el arco de la novia cambiante que había conducido a la Nocte Eterna. Aquel arco era mucho más sencillo, aunque vibraba con un poder similar al de los demás. Cubierto de musgo seco y de telaraña sepia, parecía más gris que azul y la hacía pensar en algo que se había ido a dormir hacía mucho tiempo y al que habían dejado en paz intencionadamente. Parece que no soy el único que se ha estado portando mal. Jax levantó una ceja arrogante mientras su mirada pasaba del arco musgoso a la temblorosa matriarca Fortuna. No puedes decírselo a nadie, gritó la anciana, agitando los brazos antes de bajar las manos para acariciar a los perros que habían dejado de seguirla en algún punto de su trayecto. Evangeline, por favor, no pienses mal de mí por tener esto aquí. ¿Por qué iba a pensar mal de ti? Porque se suponía que este arco había sido destruido. Jax se detuvo delante de la estructura y se quedó totalmente inmóvil. Evangeline dudaba de que fuera consciente de ello. No, seguramente no se daba cuenta. Si lo hiciera, habría ocultado su expresión mucho antes de lo que lo hizo. Unos mechones de cabello azul caían sobre su frente, pero no ocultaban sus ojos, grandes y brillantes como la luz de una estrella rota, y llenos de algo que se parecía un poco a la esperanza. Evangeline tenía la sensación de que no debía mirarlo tan descaradamente, pero no podía dejar de contemplarlo. La expresión en los ojos de Jax había suavizado algunos de sus afilados bordes, haciendo que se pareciera más al príncipe de corazones que había imaginado antes de conocerlo, trágicamente atractivo y desconsolado. Se estaban acercando a lo que él quería. Evangeline solo quería descubrir qué era. Examinó el arco dormido de nuevo, preguntándose qué lo hacía distinto de los demás. Tardó varios minutos y tuvo que entornar los ojos para ver a través de la suciedad, pero descubrió un grupo de palabras extranjeras grabadas en pequeñas letras en la parte superior. Una sacudida de entusiasmo corrió por su columna. No entendía las palabras, pero de algún modo reconocía el idioma. ¿Es esa la antigua lengua de los Valor?, preguntó, recordando las estatuas decapitadas que habían susurrado cuando cruzó el mar para entrar en aquella parte del mundo. Jax ladeó la cabeza, sorprendido. ¿Qué sabes sobre los Valor? Mi madre solía hablarme de ellos. Por supuesto, cuando intentó recordar qué le había dicho su madre, no consiguió acordarse de mucho. Lo único que tenía eran imágenes borrosas de una antigua familia real a la que habían decapitado. Son el equivalente norteño a los destinos. No, en absoluto. Tanto Tevita como Jax respondieron a la vez. Los Valor eran simples humanos, la corrigió Jax. No había nada simple en ellos, replicó la matriarca.
irguió a la espalda, lo que la hizo parecerse un poco más a la formidable mujer que Evangeline había conocido al llegar. Honora y Wulfric Valor fueron los primeros reyes del norte y unos gobernantes extraordinarios. Los ojos de la matriarca asumieron una expresión lejana y vidriosa. Evangeline temió que no dijera más que, como muchas otras historias norteñas, aquella estuviera maldita y la gente no consiguiera recordarla, pero la mujer continuó: Wulfric Valor fue un guerrero, sin igual en la batalla, y Honora Valor era una hábil sanadora que podía curar a casi cualquiera a quien le quedara algo de vida. Todos sus hijos poseían también habilidades. Su hija Vespe era vidente y su hijo podía cambiar de forma. Cuando varios Valor combinaban sus poderes, se decía que podían infundir magia en lugares y en objetos inanimados. Por supuesto, la interrumpió Jex con suavidad. Como todos los gobernantes dotados, los Valor se volvieron demasiado poderosos y sus súbditos se alzaron contra ellos. Les cortaron las cabezas y después declararon la guerra a lo que quedaba de su magia. No fue así como ocurrió, replicó la matriarca. Sus palabras sonaron rápidas y seguras, pero entonces se quedó boquiabierta, como si no pudiera decir nada más. Parecía que, después de todo, la historia estaba maldita. Jex sonrió, mientras la matriarca se esforzaba por hablar, hasta que por fin miró a Evangeline y encontró las palabras de nuevo. Pero comenzó a contar una parte distinta de la historia. Los arcos fueron una de las cosas más maravillosas que crearon los Valor. Son portales hacia lugares lejanos e inalcanzables y puertas impenetrables. Una vez cerrado, un arco solo puede abrirse con el tipo adecuado de llave. Si un arco sellado es destruido, no hay modo de descubrir qué había al otro lado. No obstante, añadió Jex, la razón principal por la que los Valor construyeron los arcos fue que podían usarlos para viajar a cualquier parte del norte. Algunos, como este, podrían haber sido regalos. Pero incluso estos tienen puertas traseras secretas levantadas en su interior que solo los Valor podían utilizar y que les daban acceso a cualquier otro sitio donde hubiera un arco. Eso es mentira. La matriarca resopló. La gente se inventó esas historias para arrebatar el poder a las grandes casas. Prohibieron los arcos y exigieron que todos excepto los de la realeza fueran destruidos porque los Valor desaparecieron y no van a regresar. Como verás, Evangeline, es totalmente inofensivo. La matriarca se acercó al arco y extendió una mano hacia Jex. Si no te importa, joven. En absoluto. Jex sacó la daga decorada con piedras preciosas que había usado en el carruaje y la dejó en la palma de la mujer. Por mi sangre dotada, solicito entrada para mis amigos y para mí. La matriarca presionó la piedra con la mano ensangrentada y ésta latió como un corazón. Pum, pum, pum. La piedra cobró vida ante los ojos de Evangeline, volviéndose de un destellante azul salpicado de verde, mientras el musgo seco se refrescaba y goteaba rocío. ¿Ves, querida? La matriarca bajó su mano ensangrentada y una reluciente puerta de roble que olía a madera recién cortada y a magia antigua apareció en el centro del arco. Solo puede abrirse con sangre entregada libremente, directamente de la mano del líder de la Casa Fortuna, lo que hace imposible que la asalten, se burló Jex, justo mientras abría la puerta recién aparecida. Evangeline se acercó y, tal como había ocurrido en el resto de arcos, la piedra emitió un susurro jadeante. Tú también podrías haberme abierto. Evangeline se sobresaltó al escuchar las palabras. Después se quedó inmóvil, sorprendida e inquieta al ver que Jex estaba mirándola en lugar de observar la cripta que tan desesperado había estado por encontrar. ¿Qué pasa, pequeño zorrillo?, le preguntó con voz amistosa. A Evangeline no le gustó ni hizo que confiara en él. Jex era muchas cosas, pero no era amistoso. Nada. Ni siquiera estaba segura de que fuera una mentira. Los arcos seguramente le susurraban a todo el mundo. Y si no lo hacían, no iba a contárselo a Jex. En silencio, se adentraron en la cripta. Había esperado que escondiera algo ilegal u horrible, pero, al principio, solo le pareció una cocina extraña llena de calderos, frascos y cucharas de madera etiquetadas con instrucciones como agitar solo en el sentido horario o no usar nunca después de que oscurezca. Aquí guardo mi colección familiar de recetas para nuestras aguas maravillosamente saborizadas, anunció la matriarca, señalando un muro de gruesos tomos asegurados con lazos, cuerdas y algunas cadenas. Evangeline observó a Jex para descubrir si algo llamaba su atención. Esperaba que se mostrara al menos ligeramente intrigado por los tomos encadenados, pero no les echó más que un vistazo fugaz, aunque no creía que estuviera buscando un libro de recetas. Siguió escudriñando sus movimientos, pero nada junto a lo que pasaban parecía impresionarlo. Tenía las manos en los bolsillos y si miraba algo, siempre era un instante. Cuando llegaron a una alacena de cálices con gemas incrustadas, Evangeline creyó sentir sus ojos sobre ella, observándola con más atención que a los objetos.
Sin embargo, cuando se giró para comprobarlo, Jax tenía la vista al frente. El príncipe de corazones se puso serio cuando la matriarca le señaló a Evangeline un estante de antiguos huevos de dragón. Después le mostró la vitrina de los latentes corazones de Gablin, que la hicieron sentirse muy agradecida de que el cocinero no hubiera hecho caramelos con ellos. Los artículos se volvieron más aleatorios después de eso. Vieron algunos espejos posiblemente mágicos, túnicas ornamentadas y una serie de retratos enmarcados, inquietantes pero atractivos. Aunque, como el resto de artículos, nada parecía interesar a Jax. ¿No te diviertes?, lo provocó Evangeline. Me siento como si estuviera detrás del escenario de un mal espectáculo de magia, gruñó Jax. Evangeline debería haberse alegrado de que Jax no encontrara lo que quería, pero eso significaba que ella tampoco descubriría qué era. Deja que te ayuden, susurró, esperando sacarle por fin una respuesta. Si me dices que estás buscando, te ayudaré a encontrarlo. Jax ni siquiera rechazó su oferta. Ignorándola, levantó un cráneo de esmeralda y lo lanzó al aire como si fuera una manzana. Elegante y rápido y un poco violento, como si quisiera que algo sufriera. Jax era demasiado orgulloso para aceptar su ayuda o no quería que supiera qué buscaba. No obstante, estaba claro que se estaba cansando de la cripta. Y podría ser solo su imaginación, pero parecía que la magia de su beso también se estaba disipando. La sonrisa de la matriarca flaqueó, sus hombros se encorvaron y dejó de presumir de sus cosas favoritas. Ni siquiera se molestó en reñir a Jax por lanzar la calavera. Si quería saber qué buscaba Jax, tendría que hacer algo. Cobarde, murmuró entre toses. Dos ojos afilados se deslizaron en su dirección. ¿Qué has dicho? Nada, susurró, aunque, ahora que lo pienso, es bastante decepcionante que tu plan siniestro sea tan endeble que contarme un fragmento diminuto pueda estropearlo. Muy bien, pequeño zorrillo. Jax siguió lanzando la calavera con la brusca elegancia de un joven que podría atraparla con la misma facilidad que dejarla caer. Si quieres ayudarme, pregúntale a tu amiga la matriarca si puedes ver su colección de piedras. ¿Estás buscando piedras?, le preguntó Evangeline. Jax negó con la cabeza como si ya hubiera dicho demasiado. Estaba jugando con ella. No obstante, había empezado a creer que Jax iba en serio incluso cuando jugaba con ella. Lady Fortuna la llamó. La mujer estaba unos pasos por delante, lo bastante lejos como para que tuviera que llamarla por segunda vez. Señora Fortuna. Sí, querida. La mujer se giró por fin. ¿Hay algo que quieras que te enseñe? He oído que tienes una colección de piedras y me encantaría verla. Oh, no, querida, me temo que no tengo ninguna piedra. El semblante de la mujer cambió cuando dijo la última palabra. Su boca comenzó a temblar, quebrando lo que quedaba de su adorable expresión hasta que la fachada de abuela desapareció y regresó la muñeca asesina. Tú, eres tú. Pequeño zorrillo. Jax bajó inquietantemente la voz. Creo que ha llegado el momento de que salgas corriendo. ¿Cómo no me di cuenta?, jadeó la anciana, mirando a Evangeline como si fuera lo más peligroso de aquella cripta. Tú eres la que abrirá el arco Valori. Jax. Sí sabe Evangeline. Porque, a pesar de la charla de la matriarca sobre lo maravillosos que eran los arcos, de repente parecía aterrada. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el arco Valori? ¿Por qué sigues aquí? Jax tomó a Evangeline por el brazo y la puso a su espalda. Pero él no se marchó y tampoco iba a hacerlo ella. La reconocerás porque estará coronada en oro rosa, recitó la mujer, será sierva y princesa. Está loca, gruñó Jax, tienes que salir de aquí ya. El corazón de Evangeline latía con fuerza, urgiéndola a hacer eso mismo. Vete, vete, vete. Pero se quedó clavada al suelo, escuchando la salmodia de la matriarca. La reconocerás porque estará coronada en oro rosa. Será sierva y princesa. Evangeline no creía que aquella mujer estuviera loca. Sus palabras sonaban casi proféticas. No puedes casarte con el príncipe. El arco Valori no debe abrirse jamás, gritó la matriarca. Hubo un destello metálico en sus manos y después se lanzó hacia adelante con algo que parecía un cuchillo. Evangeline echó mano al objeto más cercano, una pintura enmarcada de un gato. ¿Qué vas a hacer con eso? Jax murmuró una maldición, tomó el cráneo esmeralda y golpeó la cabeza de la matriarca. La anciana se derrumbó en el suelo en un montón de arrugada lavanda. Evangeline, boquiabierta, tardó varios segundos en formar algunas palabras. Tú sabías que esto iba a ocurrir. ¿Crees que quería que ella intentara matarte? Jax sonó más ofendido de lo que Evangeline habría esperado. Soltó el cráneo, dejándolo caer al suelo, donde aterrizó junto a la matriarca con un sonido fuerte. El pecho de la mujer subía y bajaba con un ritmo lento e inestable. Seguía respirando, pero a duras penas. Ahora ya no nos dirá nada. Jax se agachó y se acercó a la anciana, apretando los labios. Algo se retorció en el estómago de Evangeline. Iba a besar a aquella mujer.
y a matarla, Jax lo agarró por los hombros y, de algún modo, consiguió hacerlo retroceder, probablemente debido a su tono furioso más que a la fuerza de sus manos temblorosas. No comprendía del todo qué acababa de pasar, pero no iba a dejar que Jax lo empeorara. Y si la besas, habremos terminado, le advirtió, no dejaré que me involucres en un asesinato. No podemos dejarla así, dijo Jax con voz razonable y fría. Matar a aquella mujer no lo perturbaría, tan pronto como despierte, irá a por ti. ¿Por qué, Jax? ¿Qué es el arco Valori? ¿Y quién cree ella que soy? Jax apretó los labios y se echó hacia atrás en sus talones, lo que parecía respuesta suficiente, aquellas palabras se referían a ella. La habitación comenzó a dar vueltas y todas las baratijas y artículos insólitos se emborronaron a su alrededor mientras intentaba encontrar sentido a aquel último descubrimiento. La reconocerás porque estará coronada en oro rosa. Será sierva y princesa. Evangeline tenía el cabello de color oro rosa y era del pueblo, aunque dentro de 2 días se convertiría en princesa al casarse con el príncipe Apalo. Aquella debía ser la razón por la que Jax había querido que se casara con Apalo. Jax había organizado todo aquello para que ella se convirtiera en la joven de la que hablaba la profecía de la matriarca Fortuna, la que, según decía, abriría el arco Valori. ¿Qué es el arco Valori? Le preguntó de nuevo. ¿Y por qué teme que lo abra? ¿Qué hay dentro? Jax se levantó con lentitud. No tienes que preocuparte por el arco Valori. Lo único que tienes que hacer es casarte con el príncipe Apalo. Jax le tomó la mejilla, silenciándola con una mano helada. Si deseas romper el hechizo de Apalo, tu única opción es casarte con él. O tengo que recordarte la desesperación en la que te sume el desamor. ¿Que duele tanto que te empuja a hacer un trato con un demonio como yo? ¿De verdad quieres anular la boda y dejar a Apalo así, enamorado para siempre de alguien que jamás sentirá lo mismo? Le preguntó con la misma expresión perturbadora y demoníaca que tenía en el carruaje. No hace tanto tiempo acudiste a mi iglesia dispuesta a prometerme casi cualquier cosa para detener el dolor. ¿Era mentira? ¿O ya has olvidado que el mal de amores te rasga el alma, que te convierte en masoquista y hace que anheles lo que te viscera hasta que no queda nada de ti que pueda ser destruido? Sus dedos fríos se clavaron en su mejilla, y Evangeline irguió los hombros y se apartó. ¿Todavía estás hablando de mi desamor o del tuyo? Jax se rió y le dedicó una sonrisa tan afilada que podría haber cortado un diamante. Ser cruel cada vez se te da mejor. Pequeño zorrillo, pero tú tienes un corazón latiente que puede romperse. Yo no. Yo podría mantener a Apalo bajo mi hechizo una eternidad. Así que, o te casas con él y lo salvas de una vida miserable, o intentas evitar una vieja y polvorienta profecía que ni siquiera comprendes. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.
Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario, es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.